Eran diversiones pues muy apropiadas para los soldados, ¿verdad? En los cabarets había bailarinas, cancioneras, pero eso pues no se puede decir que sea cultura. Era diversión para una clase de gentes que venían de fuera. Claro está que eso hizo crear una imagen muy negativa de Juárez. Nos llamaban la ciudad del pecado, la Sodoma y Gomorra, en fin, se desprestigió mucho nuestra comunidad a raíz de esa situación. Vino la posguerra y se llevaron a los soldados, entonces se tuvieron que acabar, afortunadamente, se tuvieron que acabar estos espectáculos, muchas cantinas, y la gente se interrogaba, ¿de qué va a vivir Ciudad Juárez? Pues gracias a Dios, Ciudad Juárez desde entonces ha crecido y es una ciudad limpia que pues tiene ahora diversiones, ¿verdad? Tiene espectáculos, pero son espectáculos decentes, gente joven que canta, que baila, pero ya es otra cosa diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta ciudad, mi esposo y yo, nos encontramos con esta situación. Él era un individuo muy preparado y muy amante a la cultura. Sobre todo era un enamorado de la música. Y para nosotros, yo había sido actriz profesional. Entonces, para nosotros era muy triste encontrar un ambiente tan pobre en el aspecto artístico-cultural. Por fortuna, en esos años, pocos años antes de la guerra, se había formado una institución que la habían iniciado unas personas amantes de la buena música y pues gente muy preparada, gente culta, unos abogados, el licenciado Víctor Esprieto, el licenciado Lomelí, el ingeniero Cardona, el licenciado García Núñez, gentes que realmente Juárez les debía conservar un recuerdo muy especial, porque ellos fueron los que iniciaron la primera institución cultural que existió en Ciudad Juárez, el Ateneo Fronterizo. ¿Ustedes han oído hablar del Ateneo Fronterizo? Desventuradamente, no. El Ateneo, no sé, dicen que las cosas nacen, crecen y mueren. Tal parece que al Ateneo Fronterizo le ha pasado esto. Se inició con mucho sacrificio de parte de estas gentes, no tenían en dónde realizar sus conferencias. Su programa era una conferencia, una plática sobre algo interesante que ocurriera en la comunidad, algo de música buena. Había una profesora que acaba de desaparecer, la señora Libertad Montelongo de Álvarez, que tocaba porque ella era egresada del conservatorio y tenía una academia que eso sí hasta la fecha existe. Entonces ella les ayudaba en la parte musical, alguna persona que cantara pues venía y cantaba, su esposo era un declamador, decía poesía, en fin, era verdaderamente era el templo de la cultura en Ciudad Juárez en ese momento. Y después de que lucharon mucho, lograron tener temporadas gloriosas. Estábamos comentando hace un momento con el licenciado y con el ingeniero y el arquitecto que llegó a venir de conferencista nada menos que un expresidente de la República, el licenciado Portes Gil. Yo creo que eso sí, ¿saben ustedes quién fue el licenciado Portes Gil? ¿O no? No. El licenciado Portes Gil fue presidente de la República, fue un presidente interino en la época tormentosa de la revolución, al terminar la revolución. Entonces era un hombre extremadamente inteligente y además pues era una figura no solamente nacional, era una figura internacional y era un gran orador.
Pues ese señor vino a esta su comunidad a dar una conferencia. Y vino un médico que fue uno de los médicos más destacados que ha tenido México, el doctor Seckerman. Vino, el señor obispo, nuestro señor obispo, que es un hombre talentosísimo, también fue uno de los conferencistas. El que fue en aquella época secretario del Partido Comunista, un médico extremadamente inteligente también. Y tuvimos a la Orquesta Sinfónica del Paso tocando en el Ateneo, o sea, que era una verdadera institución cultural. ¿Por qué fue muriendo? Porque se fueron muriendo las gentes, aquellas gentes luchadoras, y además vienen otras cosas muy importantes. Vino la universidad, se inició la universidad, entonces pues ya son otros tiempos, como que la juventud se ha inclinado por otras cosas diferentes, como que ha habido una transculturización. Estamos tan cerca de los americanos que entonces la gente como que se ha interesado mucho en las cosas de los cantantes modernos, la comercialización. Y el Ateneo fue muriendo poco a poco. Pero hubo también otras cosas muy buenas. Cuando nosotros llegamos, tendríamos pues medio año de haber llegado, cuando hubo la comunidad de los conciertos, que fue promovida por una señora norteamericana, y entonces daban los conciertos en El Paso y los daban acá. Teníamos muchas dificultades porque no teníamos un lugar donde presentar los espectáculos. Los presentaban en la sala donde el Casino de los Leones, en donde se baila, pues ahí también se presentaban a las cantantes, a los violinistas, a los pianistas, a las grandes figuras internacionales, porque fue muy importante esa época, esos conciertos de la comunidad, que duraron como 3 años hasta que murió la señora Johnson, que fue la promotora. Luego mi esposo formó, más o menos casi juntas, una sociedad de conciertos, Manuel M. Ponce. ¿Ustedes saben quién fue Manuel M. Ponce? Uno de los músicos más grandes que ha tenido México, quizá el más grande. Yo creo que el arquitecto o el ingeniero quizá les puedan hablar un poquito más sobre él, pero es una de las figuras gloriosas de la música de nuestro país. Entonces, por eso llevaba su nombre esta asociación. Esta asociación trajo gente valiosísima. Trajo el mejor violinista del mundo en ese momento, trajo el mejor arpista, un español, Zabaleta, al violinista Menuhin, a un ballet de la India, bueno, cosas muy, muy buenas, muy importantes. La gente realmente respondió. Sí, hacían sus conciertos en lo que es el Cine Victoria, que entonces tenía ¿cómo se dice? Foro, y lo quitaron después porque necesitaban agrandar para el cine, ¿verdad? Pero fue también una época muy bonita para Ciudad Juárez dentro de la cultura, lo que es realmente las actividades de altura, dentro de la música, dentro de la danza, porque trajeron al grupo de Pilar López, que fue uno de los grupos más importantes que ha habido en el mundo de danza clásica española. Después también murió la Asociación de Conciertos Manuel M. Ponce, porque las mismas personas trabajaban las mismas, y se cansaron, y entonces pues como que fueron dejando
morir aquella actividad tan preciosa. Y voy a hacer mención, voy a dar un salto muy grande, porque quiero hacer mención que después, muchos años después, volvimos a tener conciertos de la comunidad que presidió el arquitecto Lizárraga. ¿Duramos 2 años, arquitecto? 4 años. Pero también el problema de la sala, entonces no teníamos calefacción, no teníamos refrigeración, pero el arquitecto luchó a brazo partido, algunas gentes muy valiosas lo ayudaron, pero también por falta de un lugar, de un teatro realmente bien acondicionado, tuvo que morir esta asociación. Ahora nosotros, en esta etapa, ya más o menos les conté la historia, y ven ustedes que de aquellas cosas negativas de la época de la guerra y la posguerra, fuimos creciendo, ¿verdad? Nació una institución que se llamó Escuela Libre de Artes, que ahí se impartía danza, teatro, música, y los jóvenes de aquella época asistían con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho deseo de aprender y con mucho deseo de superarse. También lo mismo, estaban los pobres en un local prestado. Y llegó un momento, los maestros no cobraban, llegó un momento en que se cansaron y desapareció. Luego nació la escuela de... bueno, no se llamaba escuela, el centro, lo que es ahora el Centro de Bienestar Familiar, que en esa época se llamó la Casa de la Asegurada. Ahí también ya se empezó a impartir teatro, música, danza, primeros auxilios, alfabetización, costura, tejido, algunas otras materias, pero de cultura artística fueron esas materias: música, danza, teatro. Y fue una época muy hermosa, porque ustedes saben que nuestra comunidad está formada en gran parte por personas que han venido del medio rural y que desconocían totalmente lo que era la música, la danza, el teatro. Entonces creo yo que la Casa de la Asegurada hizo una extraordinaria labor cultural, porque se hizo una convocatoria para que se inscribieran las personas en teatro. Y las personas que venían de la periferia preguntaban, bueno, ¿qué es eso? Y se tuvo que suspender esa clase, y entonces a mí me tocó participar, por eso lo sé bien y se los platico. Me invitaron para lo de arte dramático y tuve que entrar a tejido y bordado mientras hacíamos labor con las alumnas para que se enteraran qué era teatro. Entonces en una escalerita chica que tenía un descanso, ahí hicimos un escenario, y todas las semanas hacíamos el viernes cultural. Empezamos a decirles poesía, empezamos a hacerles pequeñas obritas, empezamos a hacer un poquito de música, y a los 6 meses una de las alumnas, se venía el día del cartero, y una de las alumnas se acercó y me dijo, señora, yo sé un poema, y sé un poema al cartero. Y le dije, usted lo va a decir el día del cartero. Y así fue como nació en Ciudad Juárez, en el medio, digamos, menos favorecido, la inquietud por el teatro, por la danza, y así fue como empezamos a salir de la oscuridad, pudiéramos decir. Ahora la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene un departamento de Bellas Artes,
En este Departamento de Bellas Artes les damos música, música de viento, guitarra, se les imparte teatro, danza folclórica para adultos y para jóvenes, pintura, aquí tenemos al maestro de pintura acompañándonos y tenemos ahora otra maestra que les da pintura, él es el especialista en pintura al óleo y ella va a darles pintura a la acuarela. Entonces nosotros creemos que ustedes, los jóvenes, son la esperanza para que culturalmente crezcamos cada día más, que sus ratos de ocio los ocupen en aprender algún instrumento, en pintar, que es bellísimo, en hacer teatro, que es una maravilla. Les voy a decir una cosa que decía el maestro Novo. El maestro Novo fue un extraordinario literato mexicano, dramaturgo, maestro de arte dramático, director, y yo tuve la fortuna de estar en un curso con él y decía esto: el que hace teatro tiene dos vidas, la vida propia y la vida de sus personajes. Entonces yo les recomiendo mucho que asistan a las clases de teatro. Admitimos desde los 10 años. También en pintura admitimos desde los 10 años. Y es muy bonita esa disciplina, es preciosa. Todas las disciplinas artísticas son una maravilla, porque se van ustedes a realizar plenamente como personas. Sí es muy importante que se preparen para la lucha en la vida, porque cada día es más difícil y cada día estamos más comprometidos a prepararnos y a trabajar por México. Pero si no nos realizamos integralmente, si no tenemos algo de espíritu, creo yo que no estamos completos. Entonces mi recomendación es: vayan a Bellas Artes, vayan a aprender con nosotros. Ahí está la licenciada, que es nuestra jefa inmediata, y ella creo yo que está acorde conmigo en que los podemos recibir a todos, ¿verdad, licenciada? Bellas Artes tiene las puertas abiertas para ustedes. No sé si se me escapó, bueno, artesanías también, ¿verdad? No se me escapó ninguna materia. Entonces, les repito, artes plásticas, o sea, pintura y escultura, teatro, música de viento y guitarra, y danza folclórica. De verdad, tomen muy en cuenta, muchachos, esta invitación que les estoy haciendo. Si ustedes quieren que no volvamos a tener esos lapsos de hacer buenas cosas y tener, digamos, pues así como pequeños brotes de una cultura artística de calidad, si queremos realmente crecer y que haya una permanencia, ustedes son los que tienen el compromiso de elevar el nivel cultural de nuestra comunidad. Y para eso el Bellas Artes les puede ayudar y está a sus órdenes. Muchísimas gracias por escucharme.